Hola, nuevo ángulo desbloqueado. Sí, esta es la oficina, esta es mi Gundam, cositas. Este es el especial que prometí, que todos estarán esperando también. Estoy grabándolo el 30 de octubre a las 11:30 de la noche, al límite. Este especial es sobre mi extraña relación con la saga Resident Evil o Resident Evil para los latinoamericanos. Hasta principios de este año mi relación con la saga había estado estancada en un limbo de mediocridad y encanto cursi y un poco de nostalgia. Todo empieza el año 2004. Un pequeño Fabián de 7 años pasaba sus tardes jugando Play 1 en vez de jugar con los otros niños del pasaje. Pero, aparte de eso, esperaba a mi papá que llegara al trabajo para intentar jugar un juego que no podía jugar solo. Ese era Resident Evil Survivor. Y aquí es donde nace mi relación con la franquicia. Resident Evil Survivor es para muchos uno de los peores juegos de la saga y no puedo negarlo. Entiendo el porqué, pero no lo comparto. Igual existe el Umbrella Corps. Sé que es una involución comparado con los 3 originales de Play 1, pero puedo defenderlo en ciertos aspectos desde una perspectiva infantil y nostálgica. Este fue mi primer Resident Evil, o Resident Evil, no sé cómo llamarlo de aquí en adelante. Mi primera consola fue un Play 1, yo tenía 6 años y la recibí en Navidad, como muchos niños. Esto fue el año 2003 más o menos, y la situación tecnológica, o al menos de las consolas en el país y probablemente en toda Latinoamérica, era como un poquito irregular. ¿A qué viene esto? Bueno, mi Play en la noche de Navidad venía desbloqueado. Probablemente mis papás lo compraron en el retail y el mismo vendedor les dijo: oye, desbloqueen esto, vayan a un local en el centro, en Valpo, y se van a ahorrar mucha plata en juegos a futuro. Bueno, esa Navidad me sorprendió, el viejito Pascuero me sorprendió con una consola que ya llevaba varios años en circulación, o desde su estreno en realidad, pero que para la familia era quizás la más accesible comparada con otras en el mercado. El Play 2 ya había salido en el 2000, no sé en qué año llegó a Chile, pero no estaba tan masificado aún. Bueno, esa misma noche también recibí un juego, Rugrats, La búsqueda de Reptar. Un gran juego, excelente atmósfera. Tiempo después empecé a recibir juegos, nunca los compré yo porque era un niño, pero mis papás, mi tío Pato, que quizás esté viendo este video, mi abuela, me traían juegos en porta CD, venían como 100 juegos y la mitad estaban buenos, los otros no se leían. Y así fue como fui descubriendo las sagas clásicas y no tan clásicas de Play 1. Crash, los 3 Crash originales, Tony Hawk, adaptaciones de Disney que proliferaban en esa época. Algunas rarezas como Ray Crisis, un juego de naves que lo jugaba mucho y era difícil para mí a esa edad. Quizás lo sigue siendo ahora, tendría que probarlo. Pero siempre había un título que me intrigaba y la verdad me aterraba con el puro nombre y su portada y su pantalla de inicio. Resident Evil Survivor. Por algún motivo nunca vi juegos con 2 CD en las ferias o en los puestos. Y por eso yo creo que nunca jugué RPG, como, no sé, tengo amigos que jugaron Legend of Dragoon, nunca me enteré de ellos hasta más viejo. O el mismo Resident Evil 2, que, bueno, tenía sus 2 protagonistas. Pero quizás tampoco eran los juegos más indicados para un yo de 6-7 años. Bueno, y por eso tuve que conformarme con recibir este juego y sin saber que había más entregas en el universo de Resident Evil. Nunca quise o nunca pude jugar este juego yo solo. Siempre esperé que estuviera mi papá para que jugara él y yo lo mirara. Pero tampoco mi papá era muy bueno en los juegos. O sea, él nunca ha sido cercano a los juegos. Yo creo que se quedó en el Galaga, que siempre me lo menciona. Pero el juego tampoco nos da muchas pistas de qué hacer. Aparte que no sabíamos inglés. Yo apenas sabía leer y mi papá creo que todavía no sabe inglés. Y por eso mi papá hacía su mayor esfuerzo disparando y avanzar un par de habitaciones hasta que los zombies nos mataban y hasta ahí quedábamos.
Debido a esta ineptitud de nuestra parte, nunca pudimos avanzar mucho en el juego. O sea, llegábamos hasta la parte de los leakers, que me aterraban, o de los cleaners, que son como unos enemigos exclusivos de ese juego. Y moríamos, y moríamos, y moríamos, hasta que nos aburríamos y dejábamos el juego hasta ahí. Y por eso el juego para mí se empezó a llenar de un aire de misticismo y de mitos urbanos que no eran tan misteriosos en realidad, y más adelante descubrí que eran ciertos, y era parte de la trama. O sea, un primo decía que un vecino o un amigo había avanzado en el juego y que podía encontrar unos niños y después aparecían unos jefes bacanes, y que el juego igual era como, bueno, quizá era un vecino mayor, no sé, que tenía más experiencia en shooters quizá. Hasta que un día el juego se rayó y no lo volví a jugar nunca más. Más allá de si el juego era bueno o malo, o si era tosco, o si los controles eran pésimos, para mí lo que transmitía en esa edad era algo que nunca antes había vivido. O sea, había visto películas de terror con los ojos así y nada más. El terror en primera persona era algo increíble para mí. Ver a esos zombies acercándote mientras mi papá los acribillaba era traumático casi. Los efectos de sonido y la gráfica, que no era tan mala para la época, según yo, generaban esta atmósfera que me causaba pánico, porque yo hasta esa edad había jugado Crash, como dije, quizás Metal Slug, que tenía zombies pero no daba miedo, y Rugrats. Entonces fue algo increíble verlo. Y hasta ahí llegó mi historia con Resident Evil, por lo menos en esa generación. Como dije, nunca me enteré de la existencia de los 3 originales hasta que tuve acceso a internet. Bueno, pasa el tiempo y llegan nuevas consolas. Llega el 2007 y yo recibo mi flamante PlayStation 2. Fue para un día del niño. Fue un periodo precario en mi casa, recuerdo, pero yo nunca lo noté. O sea, recuerdo que para ese día del niño mi mamá me regaló, creo que mi primer mazo de cartas mitos de la edición piratas, que todavía lo tengo en la casa de mi papá. Yo no podía estar más feliz con eso, o eso creía, hasta que llegó mi abuela, que era de Santiago, y llega con una caja con su Play desbloqueado también. Llegó con una copia de GTA Santiago y una de la adaptación de la película de las Tortugas Ninja del 2007, la animada en 3D. Siempre me gustaron las tortugas, así que era lo mejor para mí, era algo que nunca había soñado, tenerlo, menos ese día. Podría hablar todo el día del catálogo de Play 2 y todo lo que disfruté en esa consola, pero quizás sea para otro video. Y ahí llega mi segundo acercamiento con la saga. Resident Evil 4. Para muchos quizá el mejor juego de la historia. Otros más críticos dicen que es un alejamiento a las raíces de la saga. Para mí, y probablemente no sea el único, este juego cambió mi perspectiva con respecto a los juegos de acción o juegos con pistolas que no fueran en primera persona. Yo había jugado un par de juegos de acción en Play 1. Uno era el C12, Final Resistance, algo así, que era como un Terminator pero sin la licencia de Schwarzenegger. Y me acuerdo que un vecino me prestó el Siphon Filter, pero creo que tampoco los terminé. Pero dar el salto a esta consola nueva, no tan nueva, y probar estos controles revolucionarios, me hizo cambiar el estándar de lo que buscaba en un juego con armas. Si bien la saga Resident Evil no tuvo mucha entrega de calidad en esta consola, ya que el Outbreak era un experimento para países con mayor desarrollo de la tecnología que nosotros, y Dead Aim es un juego que existe pero nunca probé, tuvimos que conformarnos con actualmente el peor port del 4 en Play 2, pero yo nunca me enteré de eso hasta, de nuevo, el acceso al internet. No sabía que el juego era distinto en GameCube, que corría mejor o que se veía mejor, no tenía idea. Nunca me acerqué a una GameCube en esa época. Escuchar la música de la máquina de escribir
caminar por la villa con esa neblina tenue y escuchar los gritos en español que sonaban raros, como semiculturales, inhumanos, era algo que, de nuevo, estaba cambiando mi vida básicamente. Si bien no me generaba pánico, porque ya estaba un poquito más grande y no habían zombies, encontrarme con el Dr. Salvador y morir varias veces decapitado sí generaba algo en mí, una adrenalina que creo que todavía la vivo un poco al escuchar el ruido de esa motosierra. Toda esa estética siniestra y de aislamiento y los gusanos y animales putrefactos que vemos en la villa todavía me genera como un calor en la guata que no he podido sentir con otros juegos actualmente, por lo menos la parte de la villa. Después el juego es discutible lo que nos entrega, pero no sé, siento que es único y no se ha podido replicar en ninguna otra entrega. Y luego, nada. Sí, de nuevo quedé estancado en un Resident Evil. Nunca pude terminarlo en Play 2. No sé si era un sistema antipiratería o el juego venía dañado porque el guatón de la feria vendía una copia mal grabada o mi memoria estaba mala, no tengo idea. Pero cada vez que mataba al Dr. Salvador y atravesaba la puerta siguiente o el escenario siguiente, el juego se pegaba y yo lo reiniciaba y ya mis datos guardados no existían, estaban totalmente dañados y empezaba de cero. No era mucho progreso, lo sé, eran como 3 capítulos, pero nunca pude seguir más allá. Y de nuevo, hasta ahí quedé. Varios años más tarde, recibo por fin mi primera consola de Nintendo. Y quizá muchos vivieron esto, fue la Wii. Por fin podía probar toda la saga insigne de Nintendo en su entrega más reciente en 3D con controles de movimiento, que era lo más increíble para la época. Todo eso, Mario Galaxy, Mario Kart Wii, Twilight Princess, WarioWare Smooth Moves, increíble juego. Pero también había muchos ports. Ports de juegos que ya había jugado en Play 2. El port de Scarface, el port de El Padrino y el port de Play 2 a Wii de Splinter Cell Double Legend, que creo que es mejor que el juego de Play 3. Y la saga de Splinter Cell también es súper buena y ojalá vuelva algún día en forma de juego y no de serie. Y sí, hay otro port importante, Resident Evil 4. Con todo el contenido extra que ya se había agregado en Play 2 y con controles de movimiento que increíblemente se sienten muy bien en Leon, o sea, el desplazamiento con el nunchuk y el apuntado con el Wiimote, creo que le calzan perfecto a esta adaptación. También ahora es venerado como uno de los mejores ports del Resident Evil 4 y con justa razón. Incluso un detalle tan mínimo como el sonido de recarga en el Wiimote me parecía lo más avanzado en tecnología de consola en esa época. Aquí por fin ya nada me detenía. Por fin pude avanzar en un Resident Evil. Pude avanzar más allá del Dr. Salvador. Pude matar a todos sus jefes. Pude pasar el castillo, matar a Salazar. Era increíble. Con una red 9 mejorada, con su culata. Por fin pude llegar lo más lejos posible en un Resident Evil. Y recuerdo llegar a la isla. Después de todo eso, todos esos jefes. Llegar a la isla y descubrir que el juego se había transformado en una galería de tiros, básicamente. Lleno de mini-guns y explosiones y escudos de acero. Sentía que el juego se ponía cuesta arriba con una dificultad artificial, si se quiere decir, como con términos modernos, donde no podía avanzar porque te disparaban mucho nomás. Logré pasar esa fase inicial de disparo y llega quizá el momento más tétrico del juego. Cuando dicen que Resident Evil 4 no da miedo, es verdad, no da miedo, pero todos sabemos a lo que voy. La primera aparición del regenerador creo que es más traumático que el Resident Evil Survivor en mis memorias. Más aún por un evento traumático que viví con ese mismo enemigo.
recuerdo que usaba el Wiimote con pila recargable y no duraban mucho. Pero cuando los juegos se desconectaba su control, aparecía un menú de pausa donde te decían que conectara uno nuevo. Bueno, estaba a punto de enfrentarme al regenerador y pasó lo impensable. Se descargó el Wiimote y el juego, en vez de presentarte este menú, no pasa nada. El Leon se queda parado ahí apuntando al cielo, paralizado. Y yo, buscando las pilas cargadas para reemplazarla en el Wiimote, veía como Leon era devorado por este monstruo de una manera horrible. Todavía me cuesta un poco volver a enfrentarme a este enemigo en el original. En el remake no tanto, pero más que nada por ese pequeño trauma me cuesta llegar hasta la sala de criogenización. No me gusta pasar por ahí. Después de ese tropiezo pude por fin terminar el juego, avanzar hasta el final, matar al sable, escapar, más explosiones y fin. Por fin lo logré, mi primer Resident Evil terminado. He sabido que por harto tiempo la saga no pudo recuperar este impulso. Por lo menos durante la séptima generación, o sea en Xbox y Play y Wii, el juego no tuvo grandes entregas. Pero por mi parte, yo con mi Wii pude disfrutar dos jueguitos que no son muy recordados, pero que fueron mi enciclopedia con Raccoon City y todo lo que rodea la saga, que son los Chronicles. El Umbrella y el Darkseid Chronicles me enseñaron todo lo que sé de Resident Evil. Sé que no es la mejor guía, porque el juego es un shooter sobre rieles, o sea, es como Resident Evil Survivor, pero más limitado aún. Pero gracias a esto pude aprender sobre sus personajes, sus jefes, su escenario y la historia completa de la saga, incluso detalles que eran nuevos en esta entrega, como la Operación Javier que mencionaban en Resident Evil 4 pero nunca la habían mostrado. En este punto yo ya me considero un fanático de la saga, pero ocultando mi fuente de conocimiento. Es verdad que yo pude haber jugado el remake del 1 en Wii o el 0, pero honestamente nunca pillé el 1 en ningún puesto ni en la feria, en su versión pirata, y cuando compré el 0 descubrí que seguía siendo un mal jugador y nunca lo pude terminar tampoco. Después con los años descubrí que el juego tampoco era muy bueno ni muy querido, pero nunca lo volví a tocar. Cuando doy el salto a Play 3, luego de disfrutar mucho mi Wii, uno de mis juegos de lanzamiento, por así decirlo, fue el Resident Evil 5 Gold. Me acuerdo que pasé un verano con mis primos en Iquique y mi primo tenía plata de Navidad para comprarse un juego nuevo. Como yo era el ñoño, el nerd que sabía de juegos, me dijo que lo acompañara a una tienda que era como una picada por ahí y estaba entre dos juegos. Uno era el Vanquish, que es un gran juego que tengo que jugar en algún momento, y el otro era el Resident Evil 5. Me acuerdo que el factor decisivo para elegir este último fue que tenía modo cooperativo y pantalla partida. Y fue así como avanzamos la campaña de a dos, sin problemas, divirtiéndonos, disparos, explosiones, acción, no hay mucho terror. Y eso, nada más. Cuando mis primos sintieron que ya no había nada que hacer con el juego, recuerdo que lo compré yo, se los compré a ellos a precio rebajado. A mí me había gustado harto el juego, sobre todo acompañado, pero la historia cambia cuando uno empieza a jugar en modo single player. El modo de un jugador está totalmente roto, en el mal sentido. Con el tiempo y con la experiencia en el juego uno aprende a manipular la IA a nuestro favor, dándole menos recursos y armas más débiles, pero aún así la IA no estaba preparada para los desafíos como el modo profesional o ganarle a Wesker en menos de 7 minutos en la pelea contra Jill y Wesker, lo que estancó también un poco mi espíritu de coleccionista de trofeos, por ejemplo, donde pasar en modo profesional era casi imposible solo. Incluso en la batalla final en profesional me acuerdo que la Sheva como que se queda pegada, recibiendo daño, mientras Chris está ahí pegándole a la piedra. Y recuerdo haber perdido muchas veces gracias a ese escenario en específico. Aún así, con la ayuda de mi amigo David Mandiola, que le mando un saludo, pude terminar este juego en profesional, sacar todas las joyas, sacar varios logros
y disfrutarlo como se debía y como lo había disfrutado con mis primos en el verano. Pero me demoré como 1 o 2 años en volver a sentir lo mismo que en ese verano, porque no tenía nadie con quien jugarlo. Sobre el juego, bueno, todos saben que el 5 es casi lo mismo que el 4, pero en África, con menos terror, menos atmósfera y con más disparos y en HD. Los villanos no son tan buenos comparados con los del 4, que tampoco son tan buenos del 4 original. O sea, el Salazar tiene su encanto, pero el Vítores no habla y el Sadler es como un monje nomás que muta al final. Pero siento que en el 5 no mejoraron en nada. Tenía un traficante de armas o de no sé qué y a una empresaria malvada. Pero sí, Wesker y su retorno triunfal a la saga es lo mejor de la estética edgy del 2000, con sus trajes negros y sus frases de supervillano. Y los otros jefes tampoco son muy buenos, son unas masas negras que hay que quemar, hay una que hay que dispararle un rayo satelital o algo así, y secciones de torreta. Hay un gigante que está clonado del gigante del 4, pero que te obligan a usar unas torretas que se calientan y hay que esperar el cooldown, y eso no tiene mucho desafío tampoco. Sí puedo rescatar un par de enemigos que me incomodaban. O sea, el de la motosierra es una buena adaptación, un mono con la bolsa en la cabeza. Y recuerdo unos gigantes con máscara que me perturbaban un poco por un sonido que hacen cuando aparecen, pero también porque me recuerdan a algo que vi cuando chico. Me acuerdo de estar viendo el programa La Ruta del Sahara y mostraban una tradición en algún país de África que se llaman los zambetos, y son unos espíritus que poseen como unos arbustos y hacen que se muevan solos. Recuerdo haber visto esto una noche en TVN y quedar paralizado porque estaba viendo literalmente magia con espíritus malignos quizás. Sé que tienen su truco, pero prefiero creer que es magia. Y el otro enemigo que puedo destacar son los Reaper, que te matan de un golpe y eso siempre le agrega aura a los enemigos de Resident Evil. Entre medio de esta última entrega, por fin pude conseguir mi primera portátil, la 3DS. Recuerdo que le dediqué la mayor cantidad de horas al Pokémon X en modo competitivo y en crianza, buscando Shinies. Y esa fue mi experiencia con la 3DS, salvo por un pequeño juego llamado Resident Evil Revelations. Me acuerdo que hizo ruido porque habían unas cajas que en el lomo tenían mal escrito el nombre, y también porque la saga volvía a sus orígenes de terror. Recuerdo haberlo disfrutado, pero no tengo nada que destacar sobre alguna conexión emocional con él, a diferencia de lo otro. Puedo destacar el diseño de los enemigos, que es como marino, y que el Chris se pierde de nuevo, o algo así, como en el Code Verónica. Siempre se pierde, parece. Tendría que jugarlo de nuevo para sentir algo más. No sé, no creo que lo haga. Y como dije, en esta generación la otra entrega no destacaron mucho. Yo las pasé por alto, no me interesaba comprar el Resident Evil 6. Y el Operation Raccoon City vi al God jugar y con eso ya me divertí lo suficiente. No necesitaba jugarlo. Con estos dos juegos Capcom casi mata la saga y se mantuvo así hasta el 2017. O sea, pasaron varios años hasta que pudo recobrar el cariño de la crítica y del público. Y de nuevo, ahí quedó mi conexión con la franquicia. Lo último que pude jugar fue el Revelations y ahí quedó hasta este año. Cuando lanzaron Resident Evil 7 yo no tenía dónde jugarlo. Estaba desinteresado de las consolas porque tenía mi Play 3 que ya estaba casi obsoleto y lo único que hacía era jugar el Mass Effect 2 y 3 y el Ni no Kuni. Durante esos años y hasta el 2019-2020 mi espíritu gamer se había desvanecido completamente. Nunca compré el Play 4 ni la Xbox One, nunca lo pedí para una Navidad y tampoco tenía un PC competente donde jugar estreno. Hasta que llegó mi último semestre de estudio donde tenía que editar y dirigir y escribir mi propio corto. Se los dejo por ahí si quieren verlo. Necesitaba un PC para dejar ese cortometraje perfecto, tal cual lo imaginé, tal cual lo escribí. Y para eso necesitaba juntar cada peso y cada pieza
para que pudiera rendir. Y así, siendo promotor de impresora en un líder y después vendiendo sábanas y jeans en el retail, pude armar mi primer PC de escritorio. Logro graduarme y llega el estallido y la pandemia y tengo la herramienta perfecta para pasar estos meses y años de confinamiento, mi PC gamer. Y así desde el 2020 hasta ahora me dediqué a teletrabajar y a jugar, a revivir este espíritu gamer una vez más. Y así es como finalmente llegamos a principios de este año. Después de dedicarle varios meses del 2024 y 2025 al Ghost of Tsushima, que me encantó, decidí volver a ponerle atención a la saga que estaba evitando por harto tiempo. No sé si fue por las impresiones que me causó el Survivor cuando chico o el trauma del regenerador, pero había querido evitar el Resident Evil 7 y el 8 porque, no sé, soy un miedoso, supongo. He estado evitando por varios años también el Alien Isolation y el Dead Space, siendo que Alien es quizá mi película favorita. Pero este año sí decidí empezar con Resident Evil de nuevo. Dado mi fanatismo al peo, decidí empezar con quizá uno de los mejores remakes de la historia, que es Resident Evil 2 Remake. Puedo decir que sí me asusté, sí me estanqué, sí grité con los ataques de los leakers, sí me dieron ganas de botar el control cuando escuchaba al Mr. X con sus pasos y sus bototos gigantes. Pero puedo decir que disfruté cada segundo de ese remake. Todo se ve hermoso en ese juego y es oscuro y es súper gore o gore. Y los protagonistas son súper modelos. Es increíble. Los controles mejoraron demasiado comparado con mis últimas experiencias con la saga, que ya había sido hace varios años. Aunque sí siento que le falta un botón de dash, sobre todo con algunos jefes. Y sé que lo implementaron con el remake del 3, pero el remake del 3 tampoco me llama mucho la atención. ¿Por qué? Bueno, sé que tiene críticas mixtas y sé que le quitaron parte al juego, pero es más que nada porque quiero darle una continuidad o un orden mental a esta saga. El remake del 2 jugué las dos campañas, me faltaron los escenarios B, pero creo que no valen mucho la pena. Y los desafíos en profesional, que creo que también son bien complicados y quizás más complicados que el 4 y el 5. Pero volviendo a mi plan mental, mi idea es terminar la saga de Leon. Ya estoy jugando el remake del 4, lo terminé una vez en hardcore y ahora lo estoy pasando en profesional y quiero seguir jugándolo en profesional y sacar hasta la munición infinita. Bueno, sobre este remake puedo decir lo mismo que el 2, todo se ve hermoso, los controles mejoraron, se puede decir, y no sé qué más decir sobre el 4 remake. El original aún vive en mi memoria porque lo tengo en Steam y puedo volver a jugarlo y lo he vuelto a jugar varias veces. Pero más allá de estas mejoras gráficas y de control y de Ashley, siento que la estética original del 4 es insuperable, por lo menos en la villa, como mencioné anteriormente. Además hay un par de cosas que no me terminan de convencer, como las voces de los ganados, que son súper repetitivas, o no sé, lo mucho que empeoraron algunas armas como la Red 9 o la Striker. Y lo último sobre este remake es una apreciación personal sobre los juegos modernos en general, y es que siento que hemos llegado a tal nivel de realismo que la única manera de choquearnos o de generar alguna emoción en los juegos es siendo lo más realista posible. Siento que el ejercicio que hacíamos cuando chicos de usar nuestra imaginación y unir los puntos o los píxeles para generar imágenes que nos asustaran es imposible de replicar en la actualidad, ya sea por nuestra madurez o porque todo tiene que ser visualmente impactante. Entonces los juegos modernos se ven obligados a mostrar estas imágenes súper explícitas que hasta YouTube las censura porque cree que son reales, de tripas y mutilaciones y un montón de cosas que a mí no me desagradan, pero tampoco me generan mucho. O incluso los escenarios que sí se ven hermosos y está bien,
O sea, tienen estas luces dinámicas y, no sé, superficies destructibles, pero aún así no generan esta atmósfera que generaban los juegos antiguos con un par de píxeles nomás. Y no digo todo esto solo por Resident Evil Survivor, que sí me generó este pavor cuando chico gracias a su atmósfera, pero también lo digo porque pude, por fin, antes de este video, emular el Resident Evil 2 original. Y lo que hace ese juego es insuperable. Al entrar a la comisaría y escuchar esa música que te pega más fuerte que padrastro curado, sentí lo que sentía cuando chico. Cada pixel y cada zombie específico de cada escenario te transportan a esta atmósfera apocalíptica que ya no se ve. Incluso esos ruidos de fondo cuando uno sale al aire libre todavía me generan un poco de incomodidad. Por otro lado, la historia del 2 original tiene más congruencia que el remake. Es bien raro lo que pasa en el remake, como que los dos héroes están en el mismo lugar, en el mismo tiempo, matan a los mismos jefes, salvo al final, y después se juntan de nuevo. No sé qué pasó por su mente con algo tan básico. Puedo terminar solo un poco de este juego, no me dio el tiempo para continuar con la campaña de Claire, ni los escenarios B, pero quiero seguir jugándolo porque siento que como que alcancé a rascar la superficie nomás de lo que tiene por ofrecer el 2, y después jugar el 3, que son como los mejores en la historia. Aprovechando estas ganas de emular, volví a probar el Survivor luego de no sé cuántos años, más de 15 años quizás, y bueno, la experiencia no es muy buena. Si bien la nostalgia todavía existe, en cierto modo, esa aura de misterio que mencioné ya no. Y ya no necesito que mi papá dispare por mí. Ya no me dan miedo estos zombies acartonados. Y los shooters han avanzado demasiado en 25 años, porque este juego salió en 2000, como para defender este juego y sus controles horrendos. Además de este control que no te deja apuntar hacia arriba o hacia abajo, el doblaje es aún peor que el Resident Evil original, que ha sido tan memeado que ya no es chistoso. Tiene su encanto, pero no es suficiente para motivarme a terminar este juego, aparte que me generó un dolor de cabeza increíble con sus controles tanque, con una rotación ultra lenta y sus pantallas de carga que me hicieron destrozar el tab para hacer el turbo en el emulador. Estoy ansioso por jugar el 3 original, quiero jugar el remake del 1 porque también es uno de los mejores remakes de la historia, y después seguir con el 7 y el 8 que me dan miedo, pero tengo que hacerlo. Quizá juegue el Requiem, pero se ve aún más spooky que los otros dos que mencioné. Y tampoco creo que lo compre en su lanzamiento porque son muy caros los juegos de lanzamiento y tampoco me corren bien. Y esta fue la historia sobre esta saga que me ha acompañado durante casi toda mi vida, desde los 7 años. Más que un especial de Halloween, fue un recorrido por mi infancia y mi historia con mis consolas. Y espero que les haya gustado esta storytime. No sé si les trajo algún recuerdo, si vieron algo parecido con alguna saga. No sé, pongan algo en los comentarios, denle like, suscríbanse y todo eso. Y le mando saludos a la gente que me lo pidió, que son mis dos amigos, Simón y Rodri. Un saludo, disfruten este video. Adiós.